Hola, hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Decidí realizar este pequeño video para recordar todos los proyectos que hemos hecho en esta temporada navideña 2023. También para mostrarles dos proyectos que no hemos podido realizar por falta de tiempo, pero les prometo que el próximo año sí o sí tenemos que hacerlo. Y si te gusta el video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro recordatorio. Y empezamos con estas bellezas, son unas galletitas de jengibre. El año pasado y este año también estuvieron muy en tendencia para decorar nuestro arbolito. El tutorial está en nuestro canal y no olviden de compartir el video. Y vamos a pasar al siguiente proyecto que hemos realizado. Y el segundo proyecto que hemos tejido es Rodolfo el Reno, pero en miniatura. Lo puedes colgar en el arbolito o le colocas un ganchito para llavero. Lo puedes tejer con hilo algodón, con hilo acrílico o con lana. El resultado va a ser hermoso. Ahora sí, vamos a pasar con el siguiente proyecto. Y el tercer proyecto es esta belleza. Realmente a mí es uno de los que más me ha gustado. Es un arbolito de Navidad reversible. Les dejo por aquí el video para que sigan disfrutando de esta belleza. Y nuestro cuarto proyecto son estas kitties navideñas. Realmente son muy rapiditos de realizar y ocupan muy poquito material. Nos quedaron muy bonitas. Y nuestro quinto proyecto es esta Nochebuena en maceta. Es de la misma colección de nuestras muñequitas en maceta, como la rosa, el girasol, el clavel. Y tenemos muchísimo, así que si no los has visto aún, te invito a que visites nuestro canal. Y nuestro sexto y penúltimo proyecto fueron estas estrellas navideñas. También están muy bonitas. Al igual que nuestras kitties navideñas, no ocupan mucho material y son muy rápidos de realizar. Y nuestro último proyecto, que también es uno de mis favoritos,
es esta linda Nochebuena reversible. Y estos Papá Noeles los tengo desde el año pasado. Ya los había usado en otra decoración anterior. Quise hacer el tutorial para este año, pero realmente no he tenido mucho tiempo para hacerlo. Así que les pido mil disculpas, pero les prometo que el próximo año sí o sí lo tenemos que hacer. Y este es el segundo proyecto que tampoco hemos podido hacer. Es un muñeco de nieve y me ha quedado muy bonito en este cuadrito que tenía por ahí unas tablitas, unos palitos. Entonces mi esposo me armó un cuadrito y quedó muy bonito. Entonces, como pueden ver, no es necesario tener mucho dinero para hacer algo bello. Y aquí, como ustedes pueden ver, he colocado las 2 estrellitas que hemos realizado en el canal. Me encontré con estas 2 ramas y estaba pensando qué puedo hacer, así que me salió una idea tan bonita y también la coloqué en una de mis paredes. Ha quedado preciosa. Esta muñequita, déjenme sus comentarios si les gustaría que realicemos en un próximo video. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de este pequeño recordatorio. No me quiero ir sin antes desearles una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo 2024, que Dios siempre me los proteja, me los cuide, que su hogar esté lleno de amor, de paz, de felicidad y sobre todo de buena salud. Muchas gracias a todos por su apoyo y por sus mensajes llenos de cariño. Cuídense mucho y nos vemos el siguiente año.